Eh, bueno, hola, hoy me encuentro con tres representantes de tres comunidades católicas y ellas nos van a hablar un poco acerca de lo que hacen dentro de sus comunidades, qué significado tiene para ellas, cuál es el trabajo que realizan dentro de las comunidades. Entonces estoy con Luz Mary, con doña Beatriz y con doña Nubia. Entonces quiero que ustedes me cuenten, como estábamos hablando ahorita, acerca de el trabajo que hacen dentro de las comunidades. ¿Qué es el trabajo? ¿De dónde surge esto de las comunidades católicas? ¿Los nombres que tienen cada una de sus comunidades? Buenas noches. Nosotros somos católicos vivientes del Evangelio. Pertenecemos a la parroquia San Agustín del barrio Florencia. La parroquia San Agustín tiene unas comunidades de base desde hace más o menos 40 años, que ahora ya no se llaman comunidades de base, sino que se llaman pequeñas comunidades eclesiales por el reino de Dios. Se llama comunidades del ser. Nos dedicamos a evangelizar. Nos sentimos llamadas por el Señor. De hecho, fuimos llamadas por nuestro párroco Juan David Torres y nos ha invitado a participar en ese grupo de comunidades donde nosotros nos formamos los lunes con los dos sacerdotes, el párroco y el vicario. Trabajamos la lección divina, estudiamos el Evangelio por medio de la lección divina y ya nosotros somos líderes de pequeñas precomunidades que son por sectores. El barrio Florencia está sectorizado, son 12 sectores. Yo pertenezco al sector número 1, se llama sector de San Juan Bautista, y cada comunidad tiene una advocación mariana. Entonces la comunidad que yo lidero se llama Nuestra Señora de Lourdes. ¿Me pueden decir el nombre de sus respectivas comunidades, doña Beatriz? Buenas noches. Sí, la comunidad en la que yo asisto es la Medalla Milagrosa 2, hasta hace 3-4 meses aproximadamente, porque anteriormente manejaba por más de 2 años la de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Mi comunidad se llama La Guadalupana. Pertenezco a esta comunidad hace como 2 años. Bueno, para ustedes enmarcados dentro de la Iglesia Católica, ¿qué significado tiene la enfermedad? ¿Para ustedes es un designio de Dios, algún tipo de castigo o una prueba impuesta por Dios? Yo pienso que la enfermedad, o por lo menos lo tomo como un camino, más bien que como un designio o algo, no, yo digo que es un camino de santificación. Y por experiencia yo digo que es así. En mi vida me llegó un momento difícil de una enfermedad y era como el momento preciso en el que tenía todo lo que siempre quise, pero me sentía como que aún había algo en mi vida que me faltaba. Y en ese momento fui diagnosticada con una enfermedad que me permitió como abrir los ojos a la vida, a algo distinto, a ver la vida de otra manera, a ver la vida de otra forma, y fue como para reflexionar, para mirarme por dentro y para decir, bueno, ¿qué he hecho hasta ahora? ¿Qué me falta por hacer? Una oportunidad más bien de reflexionar, de ver el mundo de una forma distinta, de reconocer lo que soy, de reconocer lo que tengo y de valorar absolutamente todo. Complementando un poquito a la Beatriz, yo también digo que es una oportunidad de transformación en la vida de uno, de cambio, de conversión. Hablemoslo pues a nivel espiritual o en términos católicos. Es el momento en el que tal vez el Señor nos da la oportunidad de convertirnos. Para mí la enfermedad es producto, sí, de mis actos, pienso yo. En determinado momento tal vez uno no se cuida como debe de ser, no le damos la verdadera importancia a la vida, a este cuerpo tan bello que el Señor nos dio, y lo descuidamos, y al descuidarlo pues vienen las consecuencias, vienen algunas enfermedades. Y pienso como Beatriz que el Señor nos da la oportunidad, cuando nos estamos alejando de Él por medio de una enfermedad, de retomar el camino y valorar y acercarnos a Él, porque nosotros verdaderamente como seres humanos, de la única manera que buscamos de Dios es cuando tenemos problemas, ya sean problemas de la vida cotidiana o una enfermedad sobre todo, y cuando ya es una enfermedad terminal. Entonces para mí es purificación, es la oportunidad que el Señor nos da de santificarnos y de santificar a otros. Yo he visto muchos casos, una familia muy desunida, llega una enfermedad terminal a la familia y resulta que sirvió para que los miembros de esa familia se unieran y se pidieran perdón. Yo pienso que la mayoría de las enfermedades es producto de rencores, del mal estado en que tenemos nuestro corazón. La enfermedad es una oportunidad para hacer un alto en el camino y no es castigo de Dios, no, jamás. Es castigo de uno mismo que se descuida, no se sabe alimentar, se dedica a los placeres, al vicio, y todo eso nos trae enfermedades y consecuencias, o a comer rico, desordenado, y ahí está la enfermedad.
Entonces, bueno, ya como para complementar lo que acabamos de decir, les pregunto acerca del padecimiento que muchas personas viven. Entonces, ¿ustedes creen que estos padecimientos es un acercamiento hacia Dios? Definitivamente, pienso que sí es un acercamiento porque en cualquier padecimiento perdemos el orgullo, la soberbia, nos volvemos otras personas distintas por la misma condición de salud. Sí, es definitivamente una oportunidad, es una oportunidad que nos da el Señor. Por ejemplo, mira, este año que está pasando, el año de la misericordia, estamos viviendo en un país en este momento, en una vida a nivel universal tan descompuesta, en todos los campos, en la salud, a nivel político, a nivel global, de naturaleza, de todo. Entonces, mira, tanto la naturaleza como nosotros los seres humanos estamos necesitando de un cambio y el Señor nos está dando la oportunidad. Entonces, cuando vienen las catástrofes, vienen todas estas cosas que están pasando, cataclismos y todo, no es castigo del Señor, es necesario una purificación, una limpieza. Así como cuando el arca de Noé fue necesario un diluvio universal para que hubiera un bautismo, y eso es un bautismo, que haya una limpieza, en este momento también la necesitamos. Y el Papa, en medio de su sabiduría, de su iluminación del Espíritu Santo, ha convocado a un año extraordinario de la misericordia, dándonos esta oportunidad, porque hay muchas enfermedades, está enfermo el planeta y estamos enfermos nosotros. Entonces, con esta oportunidad que Él nos acaba de dar, de reconciliarnos, de acercarnos al Señor, buscando el sacramento de la confesión, uniéndonos al Señor por medio de la Eucaristía, por medio de la Santa Comunión, hemos encontrado sanación. Yo personalmente encontré sanación. Para mí este año fue la oportunidad de volver a Dios y de entender muchísimas cosas. A pesar de estar en esta búsqueda constante con el Señor y en este camino, no las había entendido. Les voy a leer un versículo de la Biblia y me van a decir qué piensan ustedes acá enmarcados dentro de los temas que estamos tratando. Entonces, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. 3 veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Por eso me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A ver, esas palabras me llevan como a una de las cartas de San Pablo, es la primera de los Corintios, una carta de San Pablo. La segunda de los Corintios. Exacto. Pablo, como apóstol del Señor, él tenía una espina, algo que le martirizaba su cuerpo. Para nosotros puede ser una enfermedad terminal, que nosotros le podemos pedir al Señor: Señor, sáname de esta enfermedad, por decir algo, que yo tenga un cáncer. Entonces, Señor, yo pongo ese cáncer en manos del Señor y le pido al Señor que me quite ese cáncer. Y el Señor, para el Señor no es conveniente quitarme el cáncer, porque resulta que para mí mi enfermedad puede purificar a mi familia o puede purificar todo mi entorno. Entonces, si lo que yo tengo es para la salvación de otro, entonces cuando el Señor le dice: no te quito esa enfermedad, sino que te basta mi gracia, es que mientras yo esté en manos del Señor, Él me va a dar el valor para yo conllevar eso, para yo aceptarlo en mi vida y vivirlo, ¿cierto? Llevarlo siempre. Así entiendo yo esa enfermedad de Pablo, porque Él nunca le quitó ese dolor, esa espina que lo traumatizaba, ¿cierto? Y le bastó la gracia del Señor para él santificarse. Y entonces mire que él, de todas maneras, él siguió el camino del Señor y siguió evangelizando a pesar de. Él fue claro con él y le dijo: te basta mi gracia. Y yo creo que en muchas cosas nuestras también nos basta la gracia del Señor, y es cuando nosotros nos da también ese miedo de evangelizar, ese miedo de ir a hablar, a llevar la palabra. Yo he visto personas que les da miedo ir a visitar a un enfermo porque piensan que se les va a pegar la enfermedad. Entonces muchas veces dejamos de hacer cosas por el Señor por temor. Cuando nosotros ponemos la disposición, la gracia de Él nos basta para todo. Los grandes santos de nuestra iglesia, todos padecieron enfermedades y con amor las llevaban y sabían para qué eran. Uno, cuando ya está en este camino, sabe para qué son. Muchas personas no lo entienden así, pero gracias a Dios uno va entendiendo por ahí que si un dolor se le puede ofrecer a Él, eso sirve para purificar nuestra alma o para la conversión de nosotros mismos. El Señor, siendo el Rey, porque Cristo es el Rey, ¿cierto? Nosotros somos hijos de un Rey, y ese Rey, siendo el lleno de todo, el lleno de toda la gracia, se hizo
pobre, se hizo enfermo, se hizo miserable por mí. Entonces, ¿por qué no también nosotros dar la vida por el otro? Yo diría que es eso es lo que el Señor piensa. El sufrimiento, el martirio, en vez de enfermarnos más, nos purifica. Y nosotros todo sufrimiento, todo martirio, todo acontecimiento duro de nuestra vida, si se lo ofrecemos al Señor y lo vivimos con amor, con paciencia, como lo vivió Él, no sería tan duro. Yo creo que hasta saldríamos más rápido. Hay veces que nosotros nos negamos a tener una experiencia de vida y al irla aplazando, a irla negando, nos va llegando más dura la cruz. En cambio, a medida que nosotros vamos asumiendo, la cruz va siendo más liviana. A medida que le entreguemos a Él, nos basta su gracia. Es el padecimiento, la enfermedad la que permite que nos acerquemos al Señor. Mientras que nosotros estamos bien, a veces no nos acordamos o no le damos tanta importancia a la espiritualidad, a acercarnos a Dios, a ofrecerle un ratico, a ofrecerle una oración, sino que sencillamente vivimos. Pero cuando tenemos un momento difícil de salud, ahí es donde lo buscamos. Entonces es cuando siento ya la necesidad de Él, siento ya la necesidad de pedir, de estar al lado de Él, y es cuando me dice Él, mi gracia. O sea, estás enfermo, estás mal, te sientes mal, pero mi gracia te basta. Entonces es eso. Definitivamente nosotros como seres humanos siempre hacemos eso, o la mayoría. Cuando uno está en este camino va entendiendo que no es solamente en los momentos difíciles donde hay que buscarlo, sino en todos, en los buenos y especialmente en los que no son tan buenos. Porque todos los días, absolutamente todos los días, hay que darle gracias al Señor por todo lo que nos regala. El mero hecho de abrir los ojos en la mañana es un milagro que el Señor nos regala, es una gracia que el Señor nos regala. En el momento que dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte, es cuando yo reconozco mi pequeñez, que realmente nosotros somos nada, un granito de arena en este mundo, a lo que es el Señor, a lo que es estar al lado de Él. Nosotros no somos nada. Entonces, el sentir yo esa pequeñez hace también que sea grande ante Él. Es esa humildad. Cuando nosotros somos humildes, entonces esa humildad nos hace grandes ante Dios, no ante los hombres, porque nosotros nunca somos más que nadie, ¿cierto? Y cuando nosotros doblegamos ese orgullo, ¿cierto? Ahí es donde nosotros somos débiles y en medio de la debilidad somos grandes espiritualmente. Entonces, de acuerdo con eso, ¿ustedes consideran que la salud o la ausencia de enfermedad es un estado de bienestar o armonía con Dios? Sí, en los dos momentos es armonía con Dios. En el momento bien, en el momento de salud, pues porque es estar en una condición sana en la que me permito disfrutar lo que el Señor me ha dado, que es la vida. Y desde la enfermedad o en el momento de la ausencia de la salud es eso, acercarme un poquitico desde el sufrimiento también a Él. Y lo que decíamos ahorita en la pregunta anterior, cuando estoy padeciendo, me estoy acercando a Él. Cuando estoy padeciendo, estoy viviendo lo que Él vivió. Entonces, qué rico poder en algún momento aprovechar ese momento para acercarme a Él desde la enfermedad. Entonces, creo que en los dos momentos es acercarme al Señor. Realmente, al menos cuando uno está padeciendo una enfermedad y llega la sanación, como me acabo de pasar a mí, yo hace 8 días a esta hora estaba completamente grave, estaba en la cama muriéndome con una gastroenteritis. Yo sentí que yo me estaba muriendo, inclusive hasta llamé al padre para que me trajera los santos óleos. Sí, así de exagerada fui porque me sentía demasiado mal. Y cuando empecé a restablecerme, que eso fue en un momento de oración, inclusive yo llegué ya 5 días en la cama, muy mal, sin tener ninguna mejoría a pesar de estar tomando medicamentos, porque gracias a Dios también contamos con médicos. Nosotros no nos podemos negar a obedecer al médico que nos manda medicinas, que nos manda un tratamiento, porque ellos son iluminados también por el Señor. Y el Señor los puso a ellos en nuestro camino precisamente para que nosotros tengamos una vida sana, que tengamos salud. Y resulta que llegó la comunión y en ese momento yo sentí mejoría. Entonces, para mí sí, en la enfermedad, la presencia de Dios es necesaria. Yo sentí esa presencia del Señor. Cuando yo recibí la comunión, yo empecé a sentir un calor que me bajaba por todo el cuerpo y yo dije, aquí ya me sané. ¿Qué pasó ahí? Hubo comunicación con el Señor porque yo estaba en oración constante, toda la comunidad estaba orando por mí, vino el sacerdote a traerme la comunión, entonces mira que había un estado de plenitud con el Señor. Inmediatamente yo me sentí sana. Y mientras estuve ausente, ¿qué hice? Buscar de Dios, pedir oración
y estar orante. Y cuando ya empezó a llegar la sanación, era la plenitud con Él. Afortunadamente yo soy muy aliviada. La plenitud con Él en la enfermedad todavía no la he experimentado. Soy consciente de qué es. Ojalá cuando me llegue alguna enfermedad sepa qué es lo que tengo que hacer. En estos momentos que estoy aliviada, sí, me siento plena porque puedo salir a mis comunidades, a hacer oración, a ir a la Eucaristía y puedo servir en mi casa, a mi familia, cuidar a mis nietos. Entonces es la plenitud con Él también. Bueno, entonces, ¿ustedes qué piensan acerca del papel de los médicos en el tratamiento de la enfermedad? Ustedes que me han hablado de sus experiencias con las enfermedades, doña Beatriz, ¿cuál fue ese papel en comunión pues con lo de la Iglesia Católica, con sus creencias? ¿Qué opina acerca de eso? Bueno, los médicos juegan un papel fundamental y siempre he dicho que son como los ángeles. Desde el momento en que fui diagnosticada, todo pasó como de la forma rápida en el momento que debía pasar. Entonces yo dije, aquí está la mano del Señor, aquí está la mano de Dios, que me puso a un equipo maravilloso de médicos que me permitieron a mí tener tranquilidad, teniendo como guía pues al Señor, y me puso un equipo maravilloso de médicos que fueron en ese momento lo mejor para poder salir de toda esa crisis en que estaba viviendo. Juegan un papel fundamental definitivamente y siempre lo diré, el Señor los pone en el camino de cada persona para que hagan y cumplan con esa vocación, porque es una vocación lo que ellos tienen. Inclusive en la Biblia está, en Eclesiástico 38, nos habla que el Señor le da sabiduría a los médicos y les da conocimiento, porque nosotros como seres humanos, hijos de Dios, tenemos la obligación de consultar al médico, de cuidar nuestra salud. El día que nuestra salud se deteriora, nosotros tenemos la obligación de consultar al médico. No dejar todo en manos de Dios, decir, no, es que yo no voy al médico porque a mí me cura Dios. No, la fe es la que nos salva, ¿cierto? De hecho, es el Señor el que nos da la sanación, pero por eso Él nos mandó esos ángeles, como dice Beatriz, ¿cierto? Estas personas que tienen una vocación tan linda, y el Señor les ha dado los medios, ¿cierto? De las facultades para aprender y encaminarse, ¿cierto? Mire que por cada uno por una rama diferente. No todo médico general es cirujano, ¿cierto? Entonces, para mí son las manos de Dios actuando con el instrumento del hombre, ¿cierto? Con sus manos. Inclusive también en una cirugía que yo tuve, en una experiencia, el cuerpo médico era el médico y más o menos unas 7 personas más, ¿cierto? Entre enfermeras y auxiliares y anestesiólogo y todo. Y en ese quirófano, para mí lo más hermoso es que ellos, cada uno se sitúa en un lugar, en el lugar que le corresponde, y se ponen de frente a la pared. Y se ponen en oración, se ponen en manos del Señor para poder intervenir al paciente. A mí me tocó esa experiencia y me pareció maravillosa. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de obedecer, ¿cierto? Ese mandato que el Señor ha dado, esa belleza, ¿cierto? De darles esa capacidad a los médicos de poder intervenir en nuestro cuerpo y de saber qué medicina es la que nos conviene para X enfermedad. Entonces el médico es el Señor el que sana, pero utilizando el instrumento del ser humano, ¿cierto? Las manos del médico. Dios y la ciencia van de la mano. Él no se opone a la ciencia, jamás. Por eso Él les da la sabiduría para que ellos actúen. Él les da la sabiduría para que ellos sean las manos de Él, actuando en las personas. Opinión de ustedes acerca de la muerte, y ustedes qué piensan que hay después de ella, qué es el camino que hay después de la muerte. La muerte, hay muchas formas de mirarla, y desde el catolicismo no se habla de muerte, se habla de la Pascua, del paso hacia otro momento, otro estado. No se habla de muerte como católicos, y es ir al encuentro del Señor. Lo que pasa es que nosotros hemos sido educados de una forma en donde para nosotros es muy difícil hablar de muerte, y nunca vamos a estar preparados, así digamos que sabemos o que hemos ido conociendo un poquitico de la muerte. Entonces es el paso a ese encuentro con el Señor, a eso que tanto en este mundo estamos buscando y por lo que queremos ser cada vez mejores, por lo que cada vez nosotros queremos seguir
lo que está escrito por el Señor, su palabra, su mensaje. Y por eso decimos así, entre comillas, vamos a manejarnos bien, a poder estar al lado de Él, para poderlo recibirlo y ofrecerle todo lo que aquí hemos hecho. Hablando del término muerte, como dice Beatriz, para nosotros los católicos la muerte no existe. Realmente es un paso, es transformación. La muerte no es muerte, sino que es vida. Es yo morir a este mundo material para pasar a una vida de plenitud con el Señor. Entonces es transformación, es cambio. Y para mí la muerte es, le llamo muerte, es aquí en este plano tierra, ¿cierto? Aquí donde nosotros estamos, nosotros podemos morir. Aquí yo puedo morir al orgullo, yo puedo morir al egoísmo, morir al odio, ¿cierto? Y yo pienso que nosotros todos los días morimos y resucitamos a medida que vamos pasando ese camino de conversión, ¿cierto? Entonces cuando yo cambio la soberbia por humildad, hubo una muerte y una resurrección, ¿cierto? Porque hubo un paso. Entonces morí al orgullo y nací a la humildad, a una vida ya más cerquita de Dios, ¿cierto? Entonces para mí eso es muerte. Pero la muerte como tal, cuando hablamos de muerte que nos da tanto miedo, esa separación, es el apego, ¿cierto? A alejarnos de nuestra familia o que se vaya un ser querido. Nosotros deberíamos antes de vivir felices y no deberíamos de llorar ni de sufrir, sino de estar contentos porque vamos a vivir realmente. Es realmente vivir porque vamos a estar en plenitud con el Señor. Es un encuentro con Él. Bueno, entonces ya para terminar, querían preguntarle a ustedes acerca de lo que piensan del aborto y la eutanasia. Yo soy completamente en desacuerdo. No estoy con el aborto. Yo soy pro vida. Yo defiendo la vida a capa y espada. El único dueño de la vida es Dios. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Así sea la persona más mala, más cruel que exista sobre esta tierra. El único que tiene derecho a quitar la vida es el Señor. Entonces no estoy de acuerdo con la eutanasia. ¿Por qué? Porque los milagros existen. Puede ser la persona más desahuciada, porque a pesar de que confiamos en los médicos y que el Señor nos pone los médicos en nuestras manos, ¿cierto? Ellos no tienen la última palabra. Ellos tienen la palabra en decirnos este medicamento le puede servir, ¿cierto? Pero de que una enfermedad termine con mi vida, el único que lo determina es el Señor. Entonces nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. No estoy de acuerdo con la eutanasia. Y con el aborto mucho menos. Para mí es un crimen. Es el peor crimen que puede cometer un ser humano, el quitarle el derecho a un niño de nacer. De hecho, ningún niño pide nacer. Nosotros nunca pedimos nacer. Nunca pedimos venir a este mundo. Entonces, cuando una pareja con responsabilidad o sin responsabilidad tomaron la decisión de traer un hijo al mundo, hay que traerlo. Y además estoy de acuerdo con que cada niño trae su pan bajo el brazo. Pues Dios es el dueño de la vida, así como un día nos la dio, Él es el que decide hasta cuándo. Entonces no estoy de acuerdo tampoco con ninguno, ni la eutanasia ni el aborto. Yo tampoco, yo también soy pro vida y de hecho ese es mi sueño, más adelante trabajar con algún grupo pro vida. Y lo del aborto, para mí eso es, yo mantengo dolor en el corazón por eso, tristeza, me duele, por eso yo quiero me gustaría trabajar por eso. Bueno, listo, acá terminamos, muchas gracias, fue muy ameno el rato, qué bueno que ustedes tuvieron la disposición. Pero muchas gracias, en serio que sus opiniones son muy válidas, son muy respetables y es muy bueno escucharlas. Entonces, muchas gracias por brindarme la oportunidad. Con mucho gusto.